ya temprano, ¿verdad? Y estaríamos iniciando lo que es la jornada del día 29 de junio 2023. Me da mucho gusto que estén por acá y estaríamos comenzando trabajando siempre en relación a lo que son las medidas de protección y posteriormente vamos a conversar si han tenido la oportunidad o si han podido hacer la actividad de la que habíamos hablado, básicamente en relación a buscar cuáles son los tipos y modalidades de violencia. ah, eh, eh, por razones que, según me indicó Normita, ella sí tuvo ciertas dificultades para poder subir la tarea dentro del foro, pero me la mandó y luego pues yo voy a incorporarla al foro para que ya esté allí y compartirla con todo el grupo. Bueno, siguiendo un poco en relación a lo que hablábamos de las medidas, a lo que estuvimos hablando de las medidas de protección. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Con estas estuvimos mencionando, permítanme solo para poder, con estas estuvimos mencionando que se encontraban dentro del artículo 7 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Hicimos referencia a la forma y el contenido de la denuncia, lo importante de esto y la importancia también de la narración precisa de los hechos para que pudiésemos tener una visión completa, ¿verdad? Un panorama completo de la historia de vida de esa persona que está realizando la denuncia, porque precisamente no es solamente el hecho de denunciar concretamente una situación que fue la que la motivó o la obligó, ¿verdad? A realizar la denuncia en ese momento. Puede existir, puede ser que estemos ante un hecho aislado, pero generalmente sabemos que no es solo un hecho aislado, sino que existe un continuum de violencia, las mujeres están sometidas a un ciclo de violencia y por lo tanto no es solo un hecho el que se denuncia concretamente, sino que son diversos hechos o diversas situaciones que vienen a constituir violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial o violencia física y que de todos esos, que de todas esas situaciones, ¿verdad? De todas esas, de todas esas formas de maltrato, ¿verdad? Se han dado en diferentes momentos, por lo tanto, son diferentes hechos denunciados que no necesariamente en todo caso se van a venir a probar absolutamente todos, porque estamos también ante lo que es violencia intrafamiliar y sabemos que por las características de este tipo de violencia no siempre se tiene la posibilidad de encontrar testigos, de encontrar personas que puedan que puedan, ¿verdad? Verificar los hechos que está narrando la persona agredida o en muchas ocasiones también son los mismos hijos o hijas a quienes tampoco se les puede poner en una posición, no siempre se les puede poner en esa posición de ser testigos, ¿verdad? Para que puedan a su vez corroborar las distintas situaciones de violencia. Entonces, me parece importante que acá respecto de las medidas de protección tengamos claro que a estas se les llaman medidas autosatisfactivas. ¿Por qué? Porque estas se caracterizan, nos dice las autoras, la argentina Graciela Medina, Mabel de los Santos, Aida Kemelmacher de Carlucci, entre otras, nos hacen referencia que
Las medidas de protección en sí son medidas autosatisfactivas. ¿Por qué? Porque tienen diversas características. Uno, hay una limitada cognición, hay ausencia de bilateralidad a fin de obtener el dictado de una medida de tutela eficaz y rápida, ya que tienen como único objeto la prevención o la cesación de un daño, independientemente de los reclamos que las partes puedan formular en otros procesos de conocimiento. Esto es importante porque primero nos está diciendo que el juez o jueza no requiere no requiere que exista, ¿verdad? Una narración tan detallada de cómo se han dado los hechos, de cómo es exactamente, ¿verdad? Sí, todos los hechos concretos, fechas, etcétera, no se requiere eso, y también no se requiere que exista una investigación alrededor de esos hechos que están siendo denunciados, porque las mismas características de las medidas en relación a esa limitada cognición hacen que el solo informar que se está siendo objeto de una situación de violencia y que explicando, ¿verdad?, cuál es el hecho concreto que se ha generado o una serie de hechos que por los cuales considera la víctima que está siendo violentada. Y solo con su dicho, solo con su manifestación, el juez o jueza debe atender esa denuncia. Y entrar a conocer para efectos de determinar cuáles podrían ser las medidas de protección que serían pertinentes para el caso que se estuviera exponiendo. De igual manera, hay una ausencia de bilateralidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no estamos en un contradictorio. En ese momento no se está requiriendo que se le corra traslado a la parte contraria para que manifieste si son o no son ciertos los hechos que se están denunciando. No se requiere que al agresor se le emplace, se le notifique y que se siga todo el trámite donde él tenga que contestar y dar su opinión o su manifestación respecto de la situación que se está denunciando en su contra. No se requiere tampoco que en ese momento preciso de la denuncia se le haga saber que se le está denunciando por una situación de violencia intrafamiliar. Y no se requiere tampoco que en ese momento, ¿verdad?, la persona agresora o a quien se denuncia vaya no solo vaya a manifestarse sobre esos hechos sobre los cuales se le está denunciando, sino también no se requiere que presente cualquier tipo de prueba, ¿verdad?, y que diga esos hechos no son ciertos y yo lo voy a probar de esta y esta manera. Todo eso no se requiere, ¿verdad? Es de una forma unidireccional. Solamente la víctima llega, plantea cuáles son los hechos de violencia por los cuales considera que está siendo vulnerada, que está siendo agredida y por lo tanto se determinan cuáles serían las medidas de protección. En el caso que proceda, pues se determinan cuáles serían las medidas de protección pertinentes. Y no hay entonces esa exigencia de que la parte contraria tenga que manifestarse sobre estos hechos o presentar la prueba correspondiente. ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque la finalidad de las medidas de protección es tutelar de manera inmediata ese bien jurídico protegido como es el derecho a vivir una vida libre de violencia, como es la integridad física y psicológica, mental de las personas que están denunciando los hechos y que están siendo vulneradas. Entonces, ante esa situación que de forma inmediata se debe tutelar, no podemos estar llevando un proceso en el que se requiera ir paso por paso, requiriéndole que contesten, que presenten prueba en ese preciso momento para imponer una medida de protección.
Muchas veces nos dicen, mire, pero incluso se apela, ¿verdad? O se hace referencia que no tenemos que no podíamos haber dictado una medida de protección sin haber escuchado a la otra parte, sin haber escuchado a la persona a la que se le está, a la que se le está señalando que ha cometido un hecho de violencia, porque esta persona no ha tenido la oportunidad de defenderse, de exponer cómo fueron realmente los hechos o de presentar la prueba. Nos dicen que no se ha presentado prueba, que la víctima llegó y solamente dijo y que solamente de su dicho se había tomado la denuncia y se había tomado la base para las medidas de protección que fueron dictadas, sin que se probara o que sin que la víctima o la persona denunciante probara cuáles eran, que realmente esos hechos eran ciertos. Por lo tanto, que el juez o jueza no ha tenido realmente la posibilidad de probar que eso era tal como lo determinaba la víctima. Eso, en realidad, no, ante ese reclamo, eso no puede tener una respuesta positiva, porque precisamente la finalidad de las medidas es prevenir situaciones de violencia, o cesarlos en todo caso, o prevenir que ante una situación de un riesgo inminente en la integridad física o psicológica de la persona, que está denunciando de su grupo familiar, pueda, ¿verdad? Que ante esa situación, ¿verdad? Tenemos que verificar que no vaya a trascender y por lo tanto, esa inmediatez es la que tiene el juez o jueza o ante la que el juez o jueza está obligado a dictar las medidas de protección de forma inmediata. En este punto hay siempre mucha reticencia, ¿no? Porque se nos dice, bueno, miren, pero es mentira. Muchas veces se aprovechan de las medidas de protección y entonces cualquiera puede llegar y decir que está siendo violentada y en realidad no es cierto porque la situación se ha dado de una manera distinta. Eh, Puede ser porque no estamos exentos que en algún momento haya sucedido una situación en la cual, ¿verdad? La persona que denuncia se haya aprovechado de esto y haya utilizado el sistema de justicia. Pero esos, ¿verdad? No son, primero, no son la generalidad de casos, y cuando conocemos la trascendencia de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres basada en el género, sabemos que la víctima, que las mujeres que llegan a denunciar, sabemos que no podemos partir de mirarlas y empezar a dudar y creer que realmente lo que nos están diciendo no es cierto. No podemos partir de esa premisa que ellas llegan a mentir. Más bien, estaríamos incurriendo en una violencia institucional, por esas situaciones. Primero, porque el porcentaje sería incluso de hacer algún tipo de investigación alrededor de esto, porque el porcentaje es totalmente mínimo cuando se puede advertir que se ha dado una situación de estas, pero de igual manera no son no podemos partir que las víctimas están mintiendo y no podemos partir que ellas entonces lo que quieren es utilizar el sistema de justicia y dañar a la persona a la que están denunciando. De hecho, por eso precisamente se levanta la denuncia, por eso se tiene el conocimiento de lo que dice la denuncia y se advierte cuál es la situación. Ustedes se recuerdan en la película de Te doy mis ojos, cómo sucedió que cuando ella fue a denunciar, el agente policial le pedía pruebas, le decía que si realmente eso había sucedido, que si estaba segura,
Entonces, si la víctima la sometemos a un interrogatorio, a un cuestionamiento, ¿verdad? Si la sometemos a ese estrés de estar, de estarle haciendo preguntas o estar prejuiciadas pensando que lo que nos viene a decir es mentira, entonces, realmente estamos atacándola y estamos vulnerándola más de lo que ya se encuentra por la situación de violencia que ha llegado a denunciar. Entonces, no podemos partir de eso, que sí es un argumento que se da que se da bastante, pero, pero por eso les menciono, ¿verdad? Debemos de saber que precisamente no hay por qué no creerles. Además, también debemos de tener conciencia que ante una situación de violencia y cómo sabemos nosotras que se desarrolla todo el continuum de violencia, debemos entonces mejor partir de prevenir y de buscar las alternativas para prevenir a través de una medida de protección que esa situación vaya a generar un daño, ¿verdad? Un daño peor o un daño incluso irreversible en la víctima, en quien denuncia o en su grupo familiar. Por lo tanto, inclusive ante cualquier duda, que pueda en algún momento tener, es mejor establecer las medidas de protección y siempre va a haber un proceso en el cual se va a poder verificar si los hechos son o no son ciertos. Y por eso también las medidas de protección tienen dentro de sus características la mutabilidad, es decir, pueden cambiar, pueden modificarse, la misma ley lo establece ante una situación que se advierta que no es como se denunció, pues precisamente las medidas de protección pueden modificarse. Entonces, esto, ¿verdad? Es importante que también lo analicemos y además que las medidas de protección se pueden dar independientemente de los otros procesos que puedan encontrarse en otras instancias. Puede existir un proceso penal de lesiones, por ejemplo, y lesiones que se dieron en el marco de un hecho de violencia de género y seguirse el proceso penal, pero la víctima también puede llegar a cualquiera de los juzgados competentes, el juzgado de paz, familia, instrucción del especializado, a requerir medidas de protección. El juez o jueza tiene la obligación de verificar, el establecer, ¿verdad? Esas medidas de protección. De igual manera, si hay un proceso igual si hay un proceso de divorcio. Cuando hay procesos de familia, lo ideal es que dentro del mismo proceso de familia se pidan las medidas de protección, porque van aparejadas a las situaciones que se están dirimiendo en el conflicto, en ese conflicto familiar. Pero eso no es también una condicionante. Quiere decir que si la persona considera que lleva un proceso de divorcio y en un momento determinado ante la situación que se ha generado de conflicto en ese proceso, si es víctima de violencia, puede perfectamente ir a denunciar. Y en el juzgado no tienen por qué negarle esa protección por el hecho de que esté o que tenga un proceso en un juzgado de familia. No le pueden decir, mire, como usted lleva un proceso en un juzgado de familia, mejor vaya a poner la medida ya. Nosotros no la podemos conocer. Eso no se le, eso no procede, y la víctima sí tiene el derecho y la posibilidad que allí en el lugar a donde ella ha acudido se le reciba.
prueba. Y en todo caso, allí se va a determinar esos hechos de violencia que ella está exponiendo. No se va a analizar el caso que se está llevando en otra jurisdicción en relación al conflicto familiar, sino específicamente pues esos hechos de violencia que ella está denunciando. Como les digo, lo ideal cuando ya lo vemos a nivel macro, ¿verdad? Y desde la jurisdicción de familia, realmente lo ideal es que si hay una situación que se genera de violencia ante el conflicto familiar que se está dirimiendo, lo ideal sería que sí, que en el proceso de familia se pidieran las medidas de protección bajo esa situación para que se hiciera de un solo conocimiento. Claro, allí en el proceso de familia no se va a conocer, no se va a conocer como proceso de violencia intrafamiliar, sino que se van a establecer únicamente las medidas de protección, pero se va a tener un conocimiento más claro de todas las situaciones que se están dando. Pero, como les digo, eso no es en sí tampoco, ¿verdad? Un obstáculo para que las víctimas lo puedan requerir en otras instancias. No sé si pues, hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario para escucharles. Mire que se me quedan bien calladitas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sara. Yo tenía una consulta respecto a las medidas de protección sobre el plazo, porque yo conocí un caso donde la persona se acercó porque nosotros realmente en la institución no vemos casos de violencia intrafamiliar por el tipo de situaciones, vea. Entonces no hay como cobertura porque no hay una unidad especializada y de requerimiento de ISEMO nos mencionaron de que solamente casos internos. Ujú, Entonces lo que sí hacemos es hacer como referimos, tenemos como una persona de contacto donde la persona se aboca y referimos directamente para que le den el apoyo. Pero me consultaba ella de que hubo violencia, había una niña de meses y el esposo llegaba en situaciones muchas veces donde la golpeaba y todo lo demás. Entonces ella fue a poner la denuncia y las medidas solamente se las dejaron para un mes. De ahí ella pidió como prórroga y le dijeron que ya no era necesario porque ya estaba en un proceso de familia y ya no quisieron darle como esa cobertura de las medidas. Entonces tengo una consulta por lo que usted menciona, de que si ella podría abocarse como a otro juzgado a hacer como, o sea, si no habría inconveniente de que un juzgado las niegue y que otro juzgado posiblemente las establezca y en qué criterios se basan para establecer el tiempo de que se van a establecer esas medidas. Porque ujú. eminentemente, mientras usted tenga un proceso de una denuncia, creería que hasta que termine el proceso tendría, y aún más, tendrían que darle cobertura por el tipo de complejidad, por el tipo de represalia que se podría dar hacia su persona. Exacto. Entonces, esa era mi consulta. En relación a lo que es la ley contra la violencia intrafamiliar, la ley establece, ¿verdad? Establece cuál es el plazo, bueno, no establece exactamente no, sí, no establece exactamente qué plazo o cuál plazo es es el que se va a tener, porque eso no lo determina. Eso tiene que ser, ahí sí, a criterio del juez, ¿verdad? O jueza, ante los hechos que están siendo denunciados, determinar cuál específicamente tendría que ser el plazo que duraría, ¿verdad? Esas medidas de protección. Pero la ley sí le establece que debe de existir un plazo, porque las medidas
medidas de protección no pueden quedar, no, por su misma naturaleza, no son eternas, ¿verdad? También aquí les voy a poner que estaba buscando aquí dentro de la misma presentación, perdón, dentro de la misma presentación aquí lo tenía, pero se me había perdido. Acá vamos a irnos a esta parte. Acá están dentro de las medidas de protección, ¿verdad? Estos son los principios que sustentan las medidas de protección. Primero tenemos el principio de rebus sic stantibus. ¿Qué quiere decir este principio para ustedes? Ya dentro de esto voy a contestar su pregunta, Sarita. ¿Qué es lo que les recuerda a ustedes este principio? Si lo conocen, si no, pues sin ningún problema, ustedes hacen referencia que no. No sé si se refería a las cláusulas que muchas veces como que se pueden modificar, algo así. Sí. Por circunstancias especiales que podrían pasar en un hecho, en un contrato, o diversas circunstancias de la modificación que se podría, como, algo así, creo. Ajá, sí, exacto. Tenemos estos 4 principios, el principio del rebus sic stantibus, el principio instrumental, ¿verdad? El principio de temporalidad y el principio y lo que llamamos el principio de proporcionalidad. Dentro del primero de estos, precisamente lo que mencionaba a grandes rasgos ahorita, las medidas de protección van a persistir siempre y cuando las condiciones que generaron o que la originaron no sufran ninguna modificación. Por lo tanto, si la situación ha variado, si hay algo que haya hecho que se modifique esa situación, las medidas de protección tienen entonces la posibilidad que se adapten a esa realidad nueva que se está presentando, con la finalidad que no se vaya a perder, ¿verdad?, su efectividad, que no se sigan dando, ¿verdad?, o que no se sigan generando hechos que puedan poner en riesgo la integridad física o psicológica de la persona que ha denunciado. Entonces, básicamente a lo que se refiere esto es a esa situación en donde si hay algún cambio en la medida, si hay algún cambio en la situación, eso en la situación que fue denunciada, eso puede provocar que las medidas de protección sean modificadas, sean ratificadas o sean incluso revocadas. Si se determina que los hechos que generaron la situación de violencia no se van a, ya no se podrían dar. ¿Cómo podría ser un caso? Puede ser que, bueno, han habido casos en donde los señores, eh, por X o Y razón, se dio la denuncia, llegamos a la audiencia preliminar, no se presentan, se les hace la cita nuevamente, se investiga qué es lo que pasó y se determina que salieron del país, que se fueron del país. Ya sea ilegal o legalmente, se puede presentar hasta eh, un estatus un reporte migratorio y se puede verificar. Dentro de ese ejemplo, podría ser que de forma inmediata las medidas de protección ya no estarían, ¿verdad? Ya no se estaría verificando la necesidad de estas porque ya no hay una situación
porque la persona agresora ya ni siquiera se encuentra. Por lo tanto, ya no podría realizar esos actos de violencia que originalmente, ¿verdad?, fueron denunciados. O ya no existiría ese temor de que continúe realizando actos de violencia. Puede ser que ante la situación se plantee en la audiencia preliminar que no obstante, las medidas de protección, póngale que dentro de las medidas de protección no se había incluido en ese momento la medida de protección de la exclusión del hogar. Pero al momento de la audiencia preliminar, la víctima dice que quiere ampliar su denuncia y manifiesta que a partir de esa misma denuncia inicial que ella hizo, en vez de disminuir la violencia, se generaron otros hechos, no cumplió con las medidas de protección y continuó, ¿verdad?, ejerciendo. Y hace toda una explicación al respecto. En relación a este punto, podemos entonces determinar o podríamos considerar, bueno, inicialmente por los hechos denunciados no se había tomado en cuenta la medida de protección de exclusión del hogar, pero ante lo que está manifestando en este momento, sí es necesario entonces que esas medidas de protección se amplíen, ¿verdad?, que varíen porque las condiciones que originaron la denuncia inicial han cambiado. La víctima se encuentra ahora en un mayor grado de riesgo. Por lo tanto, es necesario que se dé esta medida. Esos son como ejemplos en relación, ¿verdad?, a situaciones que puedan presentarse que generen eh, un cambio en las condiciones un cambio ante las condiciones de lo que se vio en las medidas de protección. En relación al segundo principio, ¿quién puede hacer mención de lo que entiende por este? Aquí está que es el principio instrumental. Bueno, en relación al principio instrumental, ¿verdad? Pues, siguen calladitas, ¿verdad? En relación al principio instrumental, vemos que la función es precisamente coadyuvar en el proceso, porque en lo que les decía al inicio cuando las estábamos definiendo, las medidas de protección, lo que se requiere lo que vamos a tener es un proceso de violencia intrafamiliar, porque vamos a conocer si se dieron o no los hechos que fueron denunciados de violencia. Por lo tanto, la función de estas medidas es coadyuvar a este proceso. Por eso tienen, ¿verdad?, ese carácter también accesorio. No pueden en sí subsistir por sí mismas de manera permanente porque dependen precisamente de el proceso y de la situación que se haya denunciado. Por lo tanto, generalmente su vigencia va a concluir con la misma sentencia y van a trascender excepcionalmente siempre por un tiempo limitado cuando se establecen los hechos de violencia que han sido denunciados para la misma protección de la víctima y para lograr que el cumplimiento de la sentencia se haga efectivo. También podemos verlo, por ejemplo, este carácter de instrumental cuando cuando tenemos procesos de familia, como les mencionaba, por ejemplo, en un proceso de divorcio se plantea que hay una situación de violencia intrafamiliar que se está generando y por lo tanto la víctima requiere medidas de protección. En ese proceso de divorcio,
Las medidas de protección tienen este carácter también, como este carácter instrumental. Ellas solas por sí mismas no van a, no van a tener que subsistir, sino que tendrán que hacerlo siempre en relación a lo que se haya generado en cuanto al proceso de divorcio que se esté siguiendo. Básicamente, pues en relación a ese principio, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver. En relación al principio de temporalidad, este se basa en el artículo 9, que es acá donde ya en relación a la pregunta que nos hace Sarita, ¿verdad? En cuanto a este principio, eh, nos dice, ¿verdad? Que toda medida de protección debe ser delimitada en el tiempo y su vigencia no puede quedar de forma indefinida porque su efectividad tiene que estar expresamente restringida. Es precisamente por su naturaleza, porque son medidas de protección que son temporales. No son, las medidas de protección no son permanentes. Por eso es que no se pueden dictar de forma indefinida, porque no podemos sostener, ¿verdad? Una condición jurídica de forma perpetua en relación a la restricción que se hace a partir de las medidas de protección. Hay ciertos derechos que pueden estar siendo limitados y que se justifica que sean limitados, pero no puede existir una limitación perpetua. Tiene que establecerse un periodo de tiempo en el que estas medidas de protección se encuentren vigentes. Por eso es que se menciona, no son indefinidas. Entonces, en el artículo 9 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar habla de la duración de las medidas y dice, la duración de las medidas cautelares, preventivas, cautelares de protección que se impongan a las personas agresoras serán establecidas por el juez o jueza según las circunstancias, reincidencias y de acuerdo a las regulaciones de la Ley Procesal de Familia y la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Esto, ¿verdad? Esto quiere decir, bueno, ¿quién de ustedes tiene ahí en la mano la ley y me lee también el segundo inciso? Porque este es el primero. ¿Quién la tiene a la mano allí y me puede, y lo puede leer para escucharlas también? Es que están muy calladitas. Veamos si ya la encontraron. Sí, sí, Zaira, por favor. Artículo 9, inciso 2, ¿verdad? Sí. Dice, cuando las medidas hubieran caducado y no se prorroguen oficiosamente, la víctima tendrá derecho a solicitar que se decreten otras medidas o se prorroguen las ya decretadas. Ujú. Ok. Recuerden que el inciso primero que yo les acabo de leer es ya el reformado, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta en base a la ley que tengan ustedes allí a la mano. Es el primer inciso nada más el que está reformado. Entonces, ¿verdad? Gracias, Zaira. ¿Qué quiere decir esto? Primero, las medidas de protección, como les menciono, son temporales. No podemos establecerlas de una forma perpetua, por lo tanto,
No pueden establecerse que, por ejemplo, no pueden establecerse que hasta que desaparezca la situación, o dejarse incluso sin determinar cuándo van a vencer, cuándo van a dejar de tener vigencia. Debemos de establecerles si va a ser un mes, 2 meses, 3 meses, si va a ser un año. La- eh, 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 no hay, como ustedes lo ven, no se dice exactamente cuál va a ser esa vigencia, de cuánto va a ser esa vigencia, cuánto va a durar la medida de protección. Lo que le dice es que el juez o jueza va a tener, ¿verdad? O tiene la posibilidad de establecer esa vigencia a través del análisis que realice de la situación que se está denunciando y y también en relación al agresor. Si es reincidente, si es o sea, si el grado de peligrosidad. Hay una serie de situaciones que se deben de valorar para efectos de establecer cuál sería la duración. Y aunque aquí no lo dice expresamente, ¿verdad? ¿Cuáles son como esos parámetros que vamos a tener para establecer un determinado periodo? Pero a partir de lo que hemos ido estudiando y de lo que hemos ido trabajando en este módulo, por ejemplo, podemos tener algunos parámetros. Podemos hablar que un parámetro para nosotros va a ser el tiempo que ha durado, por ejemplo, el tiempo que ha durado la situación de violencia. Primero, en sí, primero, ¿cuáles son esos hechos de violencia que están siendo denunciados? La gravedad de esos hechos que se están denunciando, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esa víctima. La situación también, ¿verdad? En relación a los riesgos que esa víctima tiene respecto de esa misma situación de vulnerabilidad y respecto también a la vulnerabilidad frente al agresor. También podemos analizar los tipos de violencia que se dan en esa situación, en el contexto que nos están presentando. Y respecto de la persona agresora, también podemos analizar cuál sería cuál es la conducta o la actitud del agresor frente a esa situación de violencia. Puede ser que sea una persona que ha cometido, como les digo, no que no sea un hecho aislado, sino que hay un continuum de violencia y vemos que en la narración de esos hechos, la víctima nos está diciendo que hay que hay una serie de situaciones de violencia que se han ido incrementando con el tiempo y cada vez va siendo más grave. Cada vez se va agudizando más y también ella se va sintiendo más vulnerable y con menos posibilidades de salir de esa situación de violencia. Todo eso, ¿verdad? Que ustedes lo han estado analizando a través de las diferentes actividades y de lo que han leído. Precisamente todo eso es lo que tenemos que analizar al momento de imponer una medida de protección y de establecer cuál va a ser el plazo. Eh, Realmente, ¿verdad? Por eso yo considero que al menos se los diría como desde una visión académica, bajo estos supuestos que les estoy presentando, bajo estos presupuestos y haciendo ese análisis, sabiendo que en una proporción, ¿verdad? Bastante alta, las víctimas que denuncian han llevado un continuum de violencia, es muy poco factible establecer como vigencia un mes, ¿verdad? Porque realmente porque realmente tenemos que irnos a ver cuál es no solo la naturaleza de la medida, sino la finalidad. Y la finalidad es evitar que se den mayores situaciones de violencia.
en sí el proceso tendría que, que definirse en un mes, así como se establecen los tiempos de respuesta en la ley. El proceso debería el proceso debería de dirimirse en un mes, pero sabemos perfectamente que no siempre es así por diversas razones. Razones de logística, razones de carga laboral, por diversas situaciones. La realidad en los juzgados es muy distinta y no siempre se puede señalar en los plazos establecidos. Por lo tanto, si en ese mes no ha finalizado el proceso, la víctima tendría que estar recordando, ¿verdad? Que las medidas de protección van a vencer y que por lo tanto requiere lo que dice en el segundo inciso, que esas medidas de protección sean, que esas medidas de protección sean prorrogadas. Pero precisamente por eso, ¿verdad? Debemos de comprender que la víctima no es la que debería de estar pendiente que las medidas se le van a terminar y que por lo tanto, media vez concluyan las medidas de protección, el agresor va a volver a generar hechos de violencia porque puede estarse limitando ante precisamente pues ante la medida de protección que se ha generado. Entonces, yo realmente en esa opinión, ¿verdad? Académica, con todo lo que analizamos, eh, en general es poco factible que a la víctima se le logre dar una respuesta real cuando la medida de protección se establece con vigencia de un mes. A menos que sean, puede ser una situación aislada o eh, eh, no le puedo decir una situación mínima porque ninguno de los hechos de violencia pueden considerarse como hechos mínimos o hablamos hablamos de niveles de gravedad más bien de las situaciones de violencia. Y tampoco podemos partir que, inclusive no podríamos partir que si es un hecho aislado, no se pueda volver a dar en menos de un mes. Y entonces, realmente eh, es es bastante difícil establecerlo. Ante la pregunta de Sarita, precisamente, pues creo que ahí está un poco la respuesta. Primero, ¿cuáles son los parámetros? Primero, las medidas de protección sí tienen que establecerse un periodo de vigencia. Segundo, ese periodo de vigencia tiene que estar, tiene que ponderarse en relación a todos esos aspectos que hemos estado hablando, para poder determinar cuál va a ser de cuánto va a durar ese periodo. Ese análisis no siempre, idealmente tendría que estar dentro de dentro de la resolución que establece la medida de protección. Pero aunque no esté allí, es un análisis que debe de hacer el juez y la jueza al momento de decidir la vigencia de esa medida de protección. Porque precisamente pues el analizar la vigencia no es a partir de que a todos les pongo 6 meses y por lo tanto ya sabemos que la media es 6 meses. Entonces a todos les ponemos 6 meses. A todos les ponemos un mes. Por lo tanto, va a ver que en ese lugar solo de un mes son las medidas. Eso realmente lo que advierte más bien es esto, que no hay un análisis de esa situación y que debe de existir, ¿verdad? Y tercero, pues analizar la situación a partir de la conducta o el comportamiento de la persona agresora. Zaira, bueno, primero, Sarita, no sé si allí se respondió un poco su pregunta y tiene la palabra Zaira también. Sí, Lick, en mi caso sí me quedó más clara la pregunta Sí, que hice. Gracias. sí, allí, Sara, ¿dónde es que trabaja usted, perdón?
Estoy en la Dirección Nacional de La de Medicamentos. medicamentos, ¿verdad? Sí, sí, Entonces exacto. nosotros tenemos una comisión de género, solamente hay una unidad de género y se conformó una comisión de género, pero por el tipo de alcance, digamos, solamente conocemos de acoso laboral, acoso sexual, discriminación, algún tipo de expresiones de violencia, pero ya en temas de violencia intrafamiliar solamente referimos porque ya no está como en nuestra competencia el darle apoyo, asesoría, vea, Sí, por, por lo mismo de la ley que limita las unidades de género hasta en esos casos. sí, exactamente, porque de hecho ustedes lo tienen más para efectos internos, ¿verdad? Entendería yo, ¿verdad? Que así es, ¿verdad? Para efectos internos y poder dirimir las situaciones que se dan a partir del personal que se encuentra en la dirección. Correcto, solamente lo tenemos de forma un procedimiento administrativo sancionatorio interno en caso se corroboren los hechos y también la opción de la víctima de saber, vea, si lo va a hacer de manera interna o de las dos formas, porque también podría internamente y si no quedó satisfecha con la respuesta irse penalmente, pero digamos que administrativamente ya quedamos como, tenemos la evidencia y la prueba que sí se gestionó, que sí se efectuó algo, se realizó algo y se le protegieron los derechos a las personas. Ujú. Sí, exactamente. Y como ya las situaciones de violencia intrafamiliar ya traspasan ya traspasan en todo caso el nivel interno del personal, ¿verdad? Entonces ya por eso comprendo pues lo que usted me plantea, pero también en esa función de alguna manera orientar a las mujeres que son víctimas de violencia ante una situación, también pues es en parte de eso, es verificar, ¿verdad? Esa situación, incluso al advertirse que se les ha establecido un periodo que realmente no está acorde a la violencia que se está ejerciendo, o sea, no es proporcional. Ahí vamos a la otra parte, ¿verdad? No es proporcional. Sí tendría por lo menos que también orientársele, ¿verdad? Que no obstante, la persona puede decidir ser asistida o no por un abogado o abogada, como lo establece la ley, pero en esos casos es mejor que las víctimas sí puedan estar asistidas por alguien técnico que conozca, ¿verdad?, del procedimiento con mayor profundidad y pueda entonces hacer valer los derechos que les corresponden. Sí, en este caso nosotros pedimos consultoría, digamos, a ISDEMO, que es como el ente rector que Ujú. nosotros nos cosa de políticas, Sí. y nos mencionaba que el caso de violencia intrafamiliar es difícil porque muchas veces una mujer puede estar dispuesta a decir sí, pero en un momento a otro puede cambiar su decisión de interponer denuncia por el hecho de que hay relación sentimental, un sinfín de cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es hablar con ellas y referirlas y darles el apoyo institucionalmente con una ficha para que sean atendidas, porque lo que tengo entendido es que en ISDEMO primero le dan como un apoyo psicológico Ujú. para que ellas se atrevan, porque se dan los casos donde están como dispuestas, pero en el momento de ya no. Por ejemplo, en ese caso de la persona que se con nosotros, se remitió, pero me comentaba ella que ha sido un proceso bien difícil porque le han puesto medidas 15 días, la volvieron a pedir, de ahí les pusieron un mes, pero la persona en sí es alcohólica. Entonces ella, eso que en momentos, o sea, no, ya finalizó todo, ya tiene las medidas, ya tiene, creo que la niña creo que le quedó también, o sea, realmente salió todo favorable, pero está el inconveniente de que la persona es alcohólica. Entonces me comentaba de que lastimosamente cuando él tiene esos efectos del alcohol, llega y la busca. Entonces, en la zona en la que está, cuando habla la policía, no, como que no No van. acciona. Entonces era como el miedo de ella y el temor de que siente que la situación se ha complicado después de la denuncia, después que se finalizó el proceso, porque la persona es un poquito más agresora y siempre se da cuando llega, o sea, no es siempre. Por eso es que me decía, ¿qué medida se puede tomar en el hecho de que no es siempre que la persona llegue? Y cuando llegue muchas veces, quizás llega a un punto, no podría
como comprender la situación, pero supongo que en eso llega un punto de colapso donde ya se cansa y lo que hace mejor es no abrir la puerta o esperar que los vecinos se den cuenta, pero que se llega a un punto donde ya está cansada de que la persona llegue en ciertos o en ciertas, no sé realmente en qué momentos él se droga, ¿vea? Pero dice que a veces consecuentemente llega, a veces no, y a veces sí, como que tenía como ese inconveniente de que no se sentía como la protección después de. Ujú. Sí. Sí, eso es un poco lo que hablábamos en un momento, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer el análisis de la ley contra la violencia, hasta dónde es también su grado de efectividad en un momento determinado. eh, eh, que podemos cuestionárnoslo en casos como este, por ejemplo. Bueno, Zaira tiene la palabra, que ya hace ratito también me levantaba la mano. Sí, mi pregunta era siempre respecto a la vigencia y temporalidad de las medidas. ¿Estas van a contar a Es, partir de que se notifica, se emite el auto? Es que fíjese que yo he visto varios juzgados que manejan como los dos criterios, ¿verdad? Entonces no sabría cuál sería el correcto, porque a veces se complica la cuestión cuando no se le puede, digamos, notificar porque se dan cuenta que han denunciado a la víctima, entonces se van y ya cuando les quieren notificar, pues no los encuentran en casa. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que por seguridad jurídica es mejor ponerles un plazo determinado desde que inicia, desde que se emite la resolución hasta que van a finalizar las medidas, pero no sé qué criterio es el válido. Entonces, quería saber. Parece que realmente ahí no igual, ¿verdad? No está, no, se tiene que analizar el criterio definido en ese caso. Tendría que ser en puridad como en todos los otros procesos que cuando hablamos que tendría que ser a partir de la notificación de las medidas, porque desde ese momento se le está haciendo del conocimiento a la persona que tiene ciertas prohibiciones, ciertas restricciones a las que debe de cumplir, debe de abstenerse de tener ciertas conductas y por lo tanto pues debe de estar conocedor de todo eso. Mientras no está conocedor de todo eso, eh, no tendría, ¿verdad? O podría argumentarse que no tiene la obligación de cumplirlo. Y por eso es que usted dice, se evade entonces la notificación de las medidas. Yo realmente, ¿verdad? Pues, bajo esa perspectiva, ¿verdad? De que se debe de tener de forma general como un proceso, es a partir de la notificación de las medidas. Esta parte también es importante, que es a partir de la notificación de las medidas y que sí deben de ser notificadas porque porque el delito de desobediencia en caso de medida cautelar o de protección le establece como uno de sus presupuestos, ¿verdad? Para que la conducta típica se configure, es precisamente que la persona tenga conocimiento, porque uno de los puntos es que la persona, o sea, que la persona haya querido cometer el hecho, es decir, que haya querido desobedecer la medida de protección, que sea precisamente una decisión consciente, ¿verdad? Que no obstante tiene conocimiento de esa prohibición, quiera incumplir, la haya incumplido. No obstante, sabe que debe de abstenerse de realizar determinados actos, determinadas conductas, ¿verdad? Él lo ha seguido haciendo. O sea, por eso es que es doloso, ¿verdad? A partir de que él tiene la voluntad, ¿verdad? Y toma la decisión de continuar ejerciendo violencia pese a tener conocimiento que las medidas de protección le ordenan que cumpla con ciertas reglas, con ciertos aspectos que van a evitar, pretenden evitar eso. Entonces,
bajo ese parámetro también, la notificación de las medidas de protección es importante porque es un requisito, ¿verdad? Es un requisito eh, de la conducta, ¿verdad? Que se debe de verificar para establecer que la conducta realmente se haya dado. Si en el proceso penal determinamos que no hubo notificación de las medidas de protección, eh, prácticamente no se configura el delito porque no puede, o sea, porque la persona no está conocedora que tiene esas prohibiciones o que tiene que abstenerse de realizar ciertas conductas. Entonces, si no sabe, ¿cómo le vamos a exigir que las cumpla? Entonces, a partir de allí es que realmente pues sí vemos la importancia en esta parte de las medidas de protección que deben de ser notificadas. Ahora, yo considero que las medidas de protección para efectos por ejemplo, de seguimiento, de que las víctimas puedan considerar que sí están protegidas o para efectos de seguimiento de la policía que pueda verificar las situaciones, tendría que dársele desde el momento en que se les da la medida de protección, que se le informa inmediatamente a la policía desde ese momento, por ejemplo, debe de tener, debe de verificar, darle un seguimiento y una atención. Muchas veces nos dicen, mire, pero es que me están diciendo en la policía que no me pueden venir a ver esta situación porque las medidas de protección todavía no están notificadas, pero eso no les impide actuar porque de una manera u otra el no generar violencia es parte de una conducta que la persona agresora debería de cumplir independientemente de la existencia de una medida de protección. O sea, es una regla de conducta. Es una regla general de que no debemos de violentar a otra persona, que no debemos ejercer violencia hacia otra persona y que cualquier hecho de violencia que cometamos en contra de otra persona es de conocimiento general, ¿verdad? Que no podemos alegar, ¿verdad? Ignorancia alguna, que si ejercemos violencia hacia otra persona, eso va a tener consecuencias y consecuencias penales. ¿Verdad? Si agredimos entonces a nuestra pareja, si agredimos a los hijos o a las hijas, la persona denunciada también tiene lo está haciendo con toda la conciencia de saber que eso que está realizando, ¿verdad? No está permitido, independientemente que le hayan puesto medidas de protección. Entonces, allí, ¿verdad? Considero yo que debe de iniciar la protección a la víctima. Y para efectos de notificación, lo que debe de hacerse en todo caso es buscar o sea, el juzgado o la institución que esté conociendo competente tiene que realmente buscar cuáles serán los medios más adecuados para poder garantizar esa notificación. Incluso por eso ahora se verifica también, por ejemplo, que se haga vía WhatsApp. Cualquiera diría, bueno, pero les están vulnerando los derechos si se hace vía WhatsApp. Pero en realidad, a partir, por ejemplo, de la cuarentena, cuando inició la pandemia y tuvimos toda esa crisis sanitaria, en realidad eso permitió que se empezara a hacer por esa vía porque no había otra forma y los hechos de violencia no paraban tampoco. Entonces, no podíamos estar esperando que el notificador fuera hacia el lugar y le notificara directamente.
no se obviamente pues no se puede hacer por fax, no se puede hacer por correo electrónico. Entonces, la víctima nos daba el número, se verificaba que fuera el número de él y se le notificaba por WhatsApp. Y esas notificaciones han sido válidas. Entonces, a partir de allí, pues ya se tiene, ¿verdad? Ya se tiene la posibilidad de reafirmar que el agresor ya tiene conocimiento de la medida de protección. Sí entiendo pues esa parte que menciona que hay agresores que lo que hacen es esconderse, pero precisamente por eso incluso pues se plantea que no, que cuando se habla de tener, que la medida de protección debe ser notificada de forma personal, no es que directamente le sea ya no es solo que le sea entregada directamente en la mano, porque precisamente esa situación, ¿verdad? Por esa situación que se genera que son esquivos, ¿verdad? Que tratan de evitar en toda medida que sean notificados. Entonces, realmente ahí también es la tarea del juzgado de buscar la manera en cómo va a garantizar que se le notifique y que se le haga saber, que se haga de su conocimiento de esa medida de protección. No sé si allí se respondió un poco su pregunta, Zaira. Sí, muy bien, ahora sí, ya comprendí el punto. Gracias. Sí, en todo caso, cuando ustedes lo ven, deben precisamente de verificar estos aspectos, y tratar que a las víctimas de violencia con las que ustedes trabajan puedan también dar esas alternativas de cómo se le va de cómo se puede notificar, porque en realidad esa sí es, aunque es complejo, pero esa sí es una carga de la víctima, ¿verdad? Porque es ella la que tiene que decir a dónde se le puede localizar a la persona. Y claro, después, a partir de verificar todas esas situaciones que puedan dificultar hacerle del conocimiento, si es el juzgado también el que oficiosamente debe de buscar las formas de garantizar que se le pueda hacer saber o que se le notifique las medidas de protección o que se le notifique incluso la cita para la audiencia preliminar, porque ese también es otra situación que se nos genera, ¿verdad? Para la audiencia preliminar que no se presenten y, y todo eso en un momento determinado ya no sé, pues cuando ya pasa de las posibilidades de la víctima, tiene que asumir esa carga el juzgado de oficio porque estamos ante casos de violencia intrafamiliar. No se está no se está parcializando, no se le está facilitando las cosas a la víctima, sino que en relación precisamente a esa protección reforzada que hemos visto que debe de tener una víctima de violencia intrafamiliar, el juzgado tiene que actuar de oficio y verificar de qué forma va a cumplir con esos actos procesales que son a los que le debe de dar respuesta. Por ahí Gloria hacía también una pregunta en cuanto a que en el caso de de que la persona denunciada cumpla con las medidas durante el tiempo que se le ha dado, pero pasa ese tiempo, vuelve a cometer los hechos con más fuerza hacia las personas que les denuncia. Tengo conocimiento de un caso que al señor se le notificó sobre las medidas de protección para su esposa, que al señor se le notificó sobre las medidas de protección para su esposa, los cuales eran de 3 meses, pero pasado el tiempo volvió a la casa, la agredió gravemente hasta el punto de dejarla en coma por un tiempo, ya que decía que por culpa de ella le había sido desalojado de su vivienda. En relación a eso, claro, por eso les menciono, hay que evaluar cuáles son los hechos, cuáles son los riesgos para establecer el periodo de vigencia de las medidas de protección. Y a partir de ello,
es lo que dice es lo que también refiere, ¿verdad? El artículo 9 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que una vez hayan finalizado las medidas de protección, o sea, pasaron los 6 meses y la víctima a los 8 meses llega nuevamente y dice que el agresor volvió a cometer situaciones de violencia y que por lo tanto pues ella requiere nuevamente medidas de protección porque se vencieron o perdieron ya su vigencia. Entonces, allí se toma nuevamente una denuncia por aparte y se establecen nuevas medidas de protección para que la vigencia también se analice a partir de esos hechos que están siendo denunciados y del antecedente que ya se tenía. Porque eso, solo eso nos está diciendo precisamente que el agresor sabe hasta qué día llega vigente la medida y después entonces regresa y sigue agrediendo. Entonces, es cierto, la medida no puede tener una limitación perpetua, pero tampoco le dice, por ejemplo, que no pueden ser 6 meses o que no puede ser 9 meses o que no puede ser un año. En algunas ocasiones se han dictado medidas de un año, pero también se le hacen los razonamientos correspondientes que la justifican totalmente la medida de protección. Hay casos donde la medida de protección, como les mencionaba antes, se da y llega la persona a denunciar, pero hay un caso de divorcio. Y el caso de divorcio es totalmente conflictivo. Se ha generado mucha controversia. Podemos advertir eso porque la víctima nos lo está haciendo de nuestro conocimiento, entonces se puede advertir eso y por lo tanto se puede hacer el análisis que en relación, que la violencia se generaba antes del proceso de divorcio, pero que ante el proceso que ya se está dirimiendo en un juzgado de familia, esa víctima requiere que se le garantice en un tiempo, ¿verdad? En un espacio de tiempo mucho más amplio, porque el conflicto, porque la situación de violencia se ha incrementado a partir precisamente del proceso de divorcio. Y ese proceso de divorcio puede llevar, por ejemplo, un año por la misma conflictividad que tengan las partes. Entonces, le, 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 le justifica, se le fundamenta y le justifica porque se le establece una medida de protección de un año. Entonces, si al momento pues pierde vigencia porque terminó el plazo, como les mencionaba, se pueden volver a pedir, pero además aquí hay una variante porque si se cometen nuevos hechos de violencia cuando ya ha quedado, cuando ya no está vigente la medida de protección, ya finalizó el proceso, entonces en ese caso el juez o jueza ya no va a realizar un nuevo proceso de violencia, sino que solamente va a tomar las medidas de protección, establecer cuáles sean las pertinentes, realizar la notificación correspondiente y va a certificar a la fiscalía por la posibilidad de un delito. Como les lo hablábamos antes, no le vamos a poner o no se le pone qué delito es, pero en puridad, ¿verdad? El delito que estaría cometiendo es el delito de violencia intrafamiliar del artículo 200 del Código Penal, que le establece que, que al haber finalizado el proceso de violencia intrafamiliar en cualquiera de las instancias competentes, si el agresor vuelve a cometer nuevos hechos de violencia, va a incurrir en el delito de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, sí, si se da el presupuesto que las medidas ya no están vigentes,
el agresor nuevamente comete actos de violencia, la- debe de remitirse a la fiscalía porque estaría cometiendo, estaría en la posibilidad de incurrir en ese delito de violencia intrafamiliar. Y cuando las medidas de protección, siempre con base en el artículo 9, y ahí lo pueden leer ustedes, cuando las medidas de protección no han perdido vigencia, es decir, eh, fueron 6 meses, pero a los 5 meses resulta que el agresor regresa, comete actos de violencia, luego se va por un tiempo, regresa otra vez y en eso pues ya prácticamente van a vencer las medidas de protección. La víctima llega antes de que concluya el periodo de vigencia, ¿verdad? Antes que finalicen esos 6 meses, llega la víctima, ¿verdad? Y manifiesta las situaciones que se están presentando y que por eso ella requiere que se prorroguen las medidas de protección. Entonces, igual el juez o jueza hace el análisis correspondiente y prorroga las medidas de protección sobre la base de esa situación que la víctima está manifestando. Y aquí también debería de certificarse a fiscalía, porque si la víctima manifiesta que las medidas de protección si manifiesta que pide una prórroga porque nuevamente, no obstante las medidas, el agresor continúa ejerciendo hechos de violencia, él está incumpliendo con la medida de protección. Por lo tanto, puede incurrir en el delito de desobediencia en caso de medida cautelar o de protección que ya es que ya tiene que dirimirse pues en sede penal. Entonces, allí pues se dan esas dos situaciones que son en relación a lo que Gloria ha manifestado, porque ella mencionaba en el caso que la persona denunciada cumple las medidas durante el tiempo, pero pasado vuelve a cometer los hechos, ¿verdad? En ese caso, la víctima puede pedir medidas de protección nuevamente. Acá ella plantea pues cuál fue las consecuencias de lo que sucedió una vez que las medidas de protección perdieron su vigencia. Y también Sarita nos hacía referencia al caso concreto en su institución donde labora, de esta persona que expresaba pues expresaba, ¿verdad? Esa situación en donde decía, ¿cómo hago si él toma y cuando toma pues se vuelve es que se vuelve agresivo y ya las medidas de protección hasta dónde entonces me pueden proteger o me pueden seguir protegiendo? Estos cuestionamientos y estas situaciones que se dan precisamente es lo que nos cuestionamos con las limitaciones que tiene la ley contra la violencia intrafamiliar. Pero estas limitaciones se dan también no solo en sí por la misma ley que tal vez no prevea qué más puede hacerse y qué más puede establecerse para que legalmente se logre proteger de mejor manera a las víctimas. Lo que sucede es que acuérdense que, bueno, por eso les menciono, no solo es una limitación de la ley, sino que también estamos ante una limitación estructural que tenemos cuando analizamos lo que es la violencia intrafamiliar. La ley, por más que querramos, no va a venir a modificar esos patrones de conducta patriarcales. Por más que querramos, la ley no nos va a poder resolver la visión estereotipada que tienen dentro de este sistema patriarcal, ¿verdad? Que tiene un hombre respecto de los roles que debe de tener su pareja y que si ella no los cumple, él tiene el derecho de castigarla. ¿Verdad?
o esos patrones culturales dentro del sistema patriarcal que le determinan o que le hacen creer a un hombre que él tiene derecho de decidir sobre la mujer como si fuera su patrimonio. Esos aspectos estructurales no nos lo va a cambiar la ley. Entonces, la ley, precisamente por eso hablábamos en algún momento, todo tiene que ir aparejado. ¿Verdad? Y aquí es donde tienen que intervenir las políticas públicas, las políticas de educación, una serie de entidades que no solamente se limitan a la administración de justicia, porque de hecho cuando llega a un juzgado para que se dirima un proceso de violencia intrafamiliar, es precisamente porque ya ha pasado por toda esa situación de violencia que se genera precisamente por esa carga estructural que tenemos. Por esa visión estereotipada, patriarcal, androcéntrica, la que se tiene en relación a la mujer. Entonces, eso, como les digo, pues lamentablemente, aunque quisiéramos, eso no nos lo va a resolver la ley contra la violencia. Debe de existir algo, ¿verdad? Como estas políticas públicas que vayan más allá para poder generar formas de prevenir que se den realmente los hechos de violencia y que situaciones como estos ejemplos que nos han dado, que son graves, ¿verdad? Porque Gloria nos dice, ella quedó en coma por un tiempo porque él la culpaba de que lo habían desalojado de la vivienda. Pese al proceso de violencia, a lo que se le pueda haber establecido como medidas, a lo que se le pueda haber dicho, si se le dijo algo por el juez o jueza, pese a todo eso, él jamás entendió, en este ejemplo, él jamás entendió que él era un agresor y que su conducta no solo era reprochable, sino que su conducta no es natural, que su conducta se encuentra establecida bajo un sistema patriarcal en donde él cree tener el derecho de ella, respecto de ella, pero que eso no es así, porque en ningún momento él debe de tener el control y el dominio respecto de ella, porque en ella no está subordinada a él. Entonces, eso, ¿verdad? En ese caso, él no lo comprendió en ningún momento. Desde que le dijo que había sido culpa de ella porque la había desalojado y la golpeó de tal forma que la dejó en coma. Entonces, realmente eso va más allá de lo que la ley contra la violencia intrafamiliar podría hacer. Y por eso tenemos que buscar de qué otra forma vamos a complementar las acciones para que la violencia no se siga presentando. En relación al otro ejemplo que nos daba Sarita, la ley contra la violencia nos establece dos tipos de medidas. Una son las medidas de protección en sí, porque la finalidad es prevenir nuevos hechos de violencia, es decir, proteger, ¿verdad?, a las víctimas que denuncian a su grupo familiar y que sus derechos puedan ser protegidos, ¿verdad? Sus derechos en relación a su integridad física, su integridad psicológica, mental, sus derechos patrimoniales, etcétera. Y que, y que pueda garantizársele. Pero también nos establece medidas de rehabilitación. Por ejemplo, la medida donde donde dice que se le prohíbe o se le hace ver que se tiene que abstener de ingerir bebidas alcohólicas, de sustancias tóxicas, etcétera. Estas van encaminadas a las medidas de rehabilitación, porque lo que se trata es de generar cambios conductuales en la persona. Lo ideal,
¿verdad? De la medida de rehabilitación es como lo pongo acá, ¿verdad? Su objetivo es generar cambios permanentes en los patrones conductuales de las partes materiales, superar prejuicios, aquí era prejuicios, no perjuicios, y frustraciones por medio de la asistencia de las partes a grupos de apoyo, terapias, incorporándolos a centros de estudio o capacitación. Cuando yo en los días que yo estuve trabajando eh, créanme que yo esta parte la leí bastante porque de alguna manera que ya habíamos empezado el curso y siempre la voy revisando, actualizando, etcétera. Y yo me detenía y la leía y realmente con todo lo que ustedes han participado y han comentado también las experiencias, yo decía, realmente es que sí se oye muy bonito, ¿verdad? Generar cambios permanentes en los patrones conductuales, pero ¿qué tanto esos patrones conductuales los cambiamos a través de la ley contra la violencia intrafamiliar con esas medidas de rehabilitación? El que se los manifieste así como que me siento medio frustrada de repente, ¿verdad? No es que no es que no se hayan dado casos donde sí ha funcionado, pero obviamente nos detenemos en los casos donde no ha funcionado esto porque porque obviamente pues son los casos que generan siempre y que en donde se siguen generando hechos de violencia y que son los que nos dejan pensando cómo o qué tenemos que hacer más allá de lo que ya hacemos, ¿verdad? Para lograr esos cambios. Eh, la asistencia a grupos de terapia, la asistencia a grupos de masculinidad, la asistencia a grupos por ejemplo, de padres y madres de familia, grupos, a grupos de rehabilitación como Alcohólicos Anónimos, etcétera. Todos esos forman parte de esas medidas de rehabilitación, pero eh, pero no es solamente eso, ¿verdad? Lo que puede en realidad venir a lograr que no se cometan nuevos hechos de violencia, aunque esa sea, ¿verdad? Su visión ideal. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta hasta acá en relación a lo que estábamos hablando. No, maestro, todo está bien. Bueno, eh, acá, ¿verdad? Solo para esta última parte, ¿verdad? Que recapitular que acá, que precisamente, ¿verdad? Para las medidas de protección, tanto para cuáles son las que vamos a establecer como para la vigencia, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, es... resumidas, ¿verdad? Son estos elementos, ¿verdad? El tiempo que ha durado la violencia, los antecedentes de la persona agresora, la conducta, ¿verdad? La reincidencia de la persona agresora, la gravedad del daño que se le ha causado, la magnitud del daño causado, ¿verdad? Y cualquier otra información relevante respecto de la condición de la víctima y de la persona agresora. Como les mencionaba, todo esto precisamente para efectos de poder determinar cuáles son las medidas de protección y cuáles son y cuál es la vigencia que tendría que debería de tener la medida también de protección. Si hay algún otro comentario, Zaira también o Gloria, en relación a su comentario que hizo por el chat. Todo claro. Ahorita todo está Todo, bien claro. todo claro. Sí, todo No quiero que terminen también ustedes sintiendo ese sinsabor, ¿verdad? Pero más bien es que lo reflexionemos y logremos sensibilizarnos más, ¿verdad? En relación a esto. Bueno, estaríamos entonces finalizando acá. ¿Verdad? Y
Hay, en relación a la tarea, Normita ya era la que me la había subido, ¿verdad? Ahí les voy a pedir que en la medida de lo posible logren hacerla para que vayamos verificándola dentro del foro. Ese foro lo voy a dejar allí en la semana 2 para que ahí vayan subiendo la actividad que les mencioné la semana pasada, independientemente de cuándo la vayan subiendo, pero que sí se vaya verificando en ese espacio para no ir habilitando otros nuevos en otras semanas y que de alguna forma eso les pueda generar alguna confusión. ¿Estamos claras entonces? Sí, ¿verdad? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Que descansen, ¿verdad? Su fin de semana, que ya está próximo. Y cualquier cosa, pues ahí estoy pendiente también. Perdón, maestra, ¿Sí? muchas gracias, pero siempre se la envío en el foro. Eh, Fíjese que como me dijo que había tenido dificultades, voy a ver si, o sea, yo la voy a subir porque usted me la mandó. Entonces yo la voy a subir. No hay problema, Normita. Muchas gracias, muy agradecida. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches.